Continuamos con esta serie acerca de la vida de David. Y hoy vamos a ver esta locura de David y a la vez el cuidado de Dios. Interesante pasaje bíblico que nos hablan primeramente de que la obra de Dios a veces en sus hijos se manifiesta en caminos misteriosos. No las entendemos a veces, pero Dios tiene su manera de obrar. Ya sabemos de la ruptura de David, lo vimos la semana pasada, la ruptura de David con Saúl, cómo había huido, vimos cómo había recibido la espada de Goliat. Por cierto, durante toda esta historia o narrativa es interesante ver cómo vemos la dirección y la mano de Dios subyacente en todo tiempo. Hermanos, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Siempre estará con sus hijos, a pesar de los tropiezos y a pesar de las desobediencias que a veces cometemos. Dios es fiel. Y en la vida de David lo vemos y nos maravillamos. Y esto debe causar humildad en nosotros, sabiendo que Dios es nuestro. Dios nos ama a pesar de que nosotros no somos tan fieles. Deberíamos de humillarnos y arrepentirnos y de buscar a Dios con toda fidelidad. Bueno, después que el ungido tomó la espada de Goliat, que estaba allí estaba en manos de Ahimelech, el sumo sacerdote, pues sigue huyendo y va al rey, sigue huyendo de Saúl al rey Aquís, enemigo también del pueblo de Israel, enemigo de Saúl, allí en Gat. No se olviden estos dos nombres, Aquís y el lugar Gat. El rey Aquís y el lugar era Gat. Misteriosos son a veces esos caminos y esos medios de Dios. A veces Dios nos deja correr y entrar en lugares que no debíamos o no debemos de entrar. Me hace pensar en la historia de Jonás, cómo le dio cuerda, cómo lo dejó correr, pero lo fue y lo agarró y lo llevó a donde tenía que llevarlo con su gracia, en la manera que quiso hacerlo. Dios es el Dios que provee en la forma que Él quiere para guiar a sus hijos a cumplir el propósito que Él tiene. Entonces David se halla en el exilio, a pesar de haber sido ya el escogido, el ungido de Dios para ser rey de Israel. Era en ese sentido, ya él era el escogido, él era el electo rey de Israel. Hermanos, así a veces es la providencia de Dios, que parece las cosas ir en contra de las mismas promesas de Dios. Es decir, Dios nos promete estar con nosotros, guiarnos y bendecirnos, y de buena primera nos vemos en valles de sombras de muerte. Nos vemos de buena primera en situaciones difíciles, problemáticas, en dificultades, en peligros, en tristeza, en decepciones. Y muy probablemente, dicen algunos, que David haya sido tomado prisionero en esta ocasión. No sabemos por seguro, no se nos dice si estaba a punto de ser capturado como prisionero o ya lo habían tomado como prisionero antes de este espectáculo que vamos a mirar. Estamos hablando que esta era una de esas pentápolis filisteas, ¿no? Una de esas ciudades, 5 ciudades famosas, entre ellas, ya ustedes saben, Sodoma y Gomorra. Allí estaba porque esa era la ciudad del gigante Goliat, y para algo interesante, llevaba con él la misma espada, estaba armado con la espada misma de Goliat. Hermano, voy a hacer un paréntesis. He oído algunos celulares, así que yo soy el primero, voy a hacer esto de bajar aquí el volumen para que no interrumpamos en el mensaje del Señor. Ahora, David, es decir, estaba armado con esta espada.
Estaba en la ciudad donde en una ocasión había sido proclamado o había sido reconocido por lo menos como el héroe que había matado al gigante Goliat. Es decir, David huye al país de los filisteos donde esperaba permanecer allí un tiempo sin ningún problema, al menos esto es lo que parece, ¿no? O es una de las posibilidades en el campamento del rey Aquís en Gat. Y él se va allí, ¿no? Pensando que podía confiar allí en el rey Aquís sin ningún problema. Y es extraño, pero se ha visto que a veces el pueblo de Dios, al estar perseguido, se encuentra a menudo, recibe mejor acogida, a veces, entre los filisteos del mundo. Entre los israelitas, o sea, en vez de entre el pueblo de Dios, los israelitas en este caso, es decir, entre los gentiles, antes que en las sinagogas de los creyentes. Hermanos, a veces pasa eso y no debiera ser. No debiera ser que a veces nos sentimos más confiados a correr y acudir a alguien que es fuera de la iglesia, que no es de Cristo o no es del pueblo de Dios, porque no podemos confiar en la gente del pueblo de Dios. No debiera ser esto. Nunca, jamás debemos de ser gente que sabemos ser buenos amigos de los hermanos, sinceros, que sabemos recibir a la gente sin juicios. Pero a veces estas cosas pasan y aún así Dios usa los caminos misteriosos de manera que no entendemos, pero para bendecir siempre a sus hijos. Nunca olvidemos que la palabra nos dice: todas las cosas os ayudan a bien a los que Dios ama. La falta de amor genuino provoca los caminos misteriosos a veces. Es decir, cuando el amor no es genuino, no nace la semilla de la unidad y del compañerismo permanente. Entonces, lamentablemente, es el egoísmo, diferentes tipos de ambiciones, intereses del hombre, entre los mejores hombres y mujeres del mundo, que causan estas cosas. Y lo peor sería cuando estas cosas están entre los creyentes. ¿Se da cuenta, hermanos, que donde mejor debiéramos nosotros acudir siempre es a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos en Cristo, hallar amistad de verdad allí, sinceridad, sin que nos divulguen, sin que nos chismeen el asunto o el problema que presentemos, donde nos sintamos seguros? Pero a veces, y lamentablemente no es así. Y esto es una de las pequeñas cosas que nos enseña esta historia de David. David no podía confiar en la gente de su pueblo, estaba huyendo y allá estaba metido entre los filisteos. No podemos estar esperando que siempre otros nos bendigan. No, hermanos, debe haber un mismo sentir, un mismo pensar en cuanto a llamarnos, a visitarnos, a amarnos, a ayudarnos mutuamente. Pero ¿cómo es que esto lo podemos lograr? No es posible sin el temor de Dios. Y ustedes saben lo que estoy diciendo cuando digo temor de Dios. Más allá de esa definición muy común de respeto reverente, la palabra es lo que es en el hebreo y en el griego. Es terror. Pero es el terror que nace del amor, el terror de ofender a quien amamos, de hacerle daño. Y el que ama a Dios tiene temor de ofender a Dios. Hermanos, carecemos de estas cosas a veces, aún entre los mejores del pueblo de Dios. Solo cuando hay un corazón temeroso debemos estar en el mismo sentir en cuanto a buscar, a llamar, a visitar, a invitar, a dar, a ayudar. Si esa es la perspectiva, nunca va a haber problemas, siempre vamos a sentir el gozo, pero cuando pensamos en que debe ser hacia mí y recibir, ahí va a haber problemas siempre, va a haber barreras, van a haber divisiones, el enemigo se va a meter para crear daño, hacer enfriar el corazón de muchos. Pero como hay escasez de estas buenas cosas en este mundo, hermano, y peor que tengamos que decir que a veces en la iglesia,
A veces Dios ha dirigido con su gracia, a través de aquellos que no son del pueblo de Dios, a hacer su obra. Por ejemplo, vemos que David tuvo que hacer esto, aunque quiero hacer un paréntesis aquí. En este caso en particular, David no supo esperar. Y hay que saber esperar, aunque sintamos todo el deseo de salir huyendo, ir a otros lugares, hermano, hay que saber esperar, que Dios sea quien nos dirija a donde tenemos que ir. Y esta es una de las lecciones que David va a aprender, que se apresura sin haber consultado al Señor primeramente, y va y se mete donde no se tiene que meter. Pero sí es cierto lo que les decía, que, hermanos, a veces vemos dentro del pueblo de Dios lo que no debemos de ver. Ustedes recuerdan la historia de Jeremías, ¿verdad? El rey de Judá encarceló al profeta Jeremías. ¿Y quién fue el que lo liberó? El rey de Babilonia. Es decir, a veces Dios utiliza a los de afuera para hacer lo que los de adentro no hacemos. No debiera de ser así, no debiera de ser así. Pero tenemos que pensar en esto para que tengamos un mismo sentir, hermanos. Bueno, lo cierto es que a veces los hijos de Dios sí se encuentran en territorio de sus enemigos, pero a pesar de esto, Dios es tan bueno que nos cuida y nos protege, hermanos, como hizo con David. Y a veces Dios nos rescata del enemigo. A veces Dios usa a los enemigos para un bien, como usó al rey Ciro. Bueno, ya conocen la historia de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Tremendo, Dios es grande, es soberano. A pesar de todas nuestras faltas, desobediencia y desvío, que podemos evitarnos muchos tropiezos podemos evitarnos si estamos en las manos del Señor, pero por esos tropiezos el Señor tiene que obrar de cierta manera. Y al final se cumple lo que dice la palabra, todo obra para bien. ¿Cuántos decimos amén ahí? Dios, qué bueno tú eres. Dios, qué bueno tú eres. Miren conmigo esta visita equivocada, porque fue una visita equivocada. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquís, rey de Gat. Bueno, el ungido de Dios, el David aquí en este caso pudo, como yo les dije, haber consultado a Dios, quizás a través del efod que explicamos la semana pasada, que era la caja esa donde guardaban la vestimenta del sacerdote, pero también la utilizaban para arrodillarse allí y orar a Dios, ¿no? Como si fuera un santuario. Y pudo haber a través del efod, como decían, haber consultado al Señor. Bueno, también esto nos dice que cualquier viaje que nosotros hagamos, ¿verdad? Ustedes están viajando. Muchos a veces salimos, sea de paseo, o tenemos que mudarnos, lo que sea. Cualquiera de esas decisiones, hermanos, buscar la voluntad y la dirección de nuestro Dios. Cuando no estamos en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que esto no es como tomarse un vaso de agua, esto es obediencia, sumisión a Dios, entonces no somos guiados por el Señor, hacemos lo que en la carne creemos que estamos haciendo bien. Pero a veces es fatal. A veces trae peligros, ir a esos lugares, ir a ver a un Aquís, puede traer consecuencias para nuestras vidas, nuestras familias, hasta nuestro ministerio. Porque el diablo no descansa. 24 horas al día trabaja ese enemigo de Dios con todo su ejército de demonios. O sea, no se haga la idea que le cogen vacaciones. Está trabajando todo el tiempo para buscar a quién devorar. Y por supuesto que siempre van a haber las invitaciones. No vamos a carecer de invitaciones del enemigo para ir aquí, hacer esto, tomar estas decisiones. Es decir, que está pendiente de nuestras debilidades, porque no se le olvida nada. Aunque a nosotros se nos olvidan las victorias que hemos tenido, o se nos olvida que no somos tan firmes y no somos tan fuertes, pero el enemigo no se le olvida esos detalles. Y buscará darnos por donde estamos débiles, ¿no? Por donde duele,
Yo recuerdo alguien me dijo una vez en el gimnasio, cuando vimos ahí un hombre de 6'8", muy grande, dice, óyeme, con este no hay quien se meta, pero si me tengo que fajar con él, le tengo que dar con un 2x4 por la rodilla, porque ¿quién se puede fajar con un hombre así? Hay que darle por donde le duele. Se me quedó eso en la mente, darle por donde le duele. Pero el asunto es que el enemigo sabe nuestras debilidades. Y hermanos, no nos creamos estar tan firmes. Dice la palabra que el que cree estar firme, ¿cómo dice? Y mire con cuidado, mire bien, no seas que caigas. Yo siempre recuerdo a mi pastor desde mi niñez, en muchos años que estuve con él siempre decía, cuidado, el que va a casa del jabonero, si no se cae, por lo menos resbala. Hermano, hay que tener cuidado. Los cristianos a veces no estamos conscientes de la realidad detrás espiritual, de con quienes nos reunimos, con quienes andamos, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, mucho se ha especulado de cómo David llegó allí, ¿no? Pero dice la palabra, y se fue Aquís, rey de Gat, ¿no? A pesar de que, a pesar de todas las cosas, Dios estaba dirigiendo el asunto, porque Dios tiene control de todo, ¿no? Dios está en control. Y Dios, a Él no se le escapa nada. Era equivocado el lugar, no era buena la idea, pero allí fue. Hermanos, hay personas y hay lugares que los cuales los verdaderos creyentes no pueden o no deben de asociarse con esos lugares. Es decir, que el contacto con ellos pueden causar ruina espiritual, algún disgusto, alguna decepción. Ahora, ¿por qué el ungido fue allí? Bueno, hay varias razones que podemos pensar, ¿no? Primero, hay una lógica. Él pudo haber pensado, porque estos detalles no se nos dicen, pero él pudo haber pensado, bueno, Aquís es enemigo de Saúl y Saúl de Aquís. Ahora Saúl es enemigo mío y me persigue. Creo que si tengo un acercamiento con Aquís, pues esto me va a ayudar a una buena posición de aceptación y protegerme aquí de Saúl. Bueno, a veces que la gente por sentirse aceptado, por sentirse importante, a veces la gente por sentirse queridos o por tener alguna ventaja, por tener algún beneficio, van y se ajuntan con quienes no deben. Y no lo hacemos con la sabiduría de Dios. Así que evidentemente David piensa allí encontrar un lugar seguro, pero ya ustedes van a ver el lío que se buscó, ¿no? El tremendo lío que se busca. Lo segundo que podemos decir, bueno, quizás no le quedaba otra que pasar por allí, hacia donde él iba o tuviera en mente ir, pasar por la ciudad de Saí. Entonces se encontró con Aquís y aquellos soldados y se le formó el lío que se le formó. Lo tercero es que no previó lo que pudiera suceder. Hermano, a veces no pensamos más allá de lo que estamos viendo delante. Y los cristianos tenemos que ser mansos como la paloma, pero como dice la palabra, astutos. Hay que pensar, hay que analizar. No es ir detrás de las emociones. Y por eso a veces si no sabemos, hermanos, Dios nos da sabiduría si la pedimos. Y estar seguro que es voluntad de Dios. Porque si no vemos las consecuencias, que a veces son no a corto plazo, pero a largo plazo. Es interesante, la gente tiende muchas veces a acercarse a quienes no deben y a alejarse de los que deben acercarse. Esto es muy común en los seres humanos. Pero obviamente vemos que es imposible saber el futuro. David no podía saber qué iba a pasar, pero uno puede pensar, analizar en las posibilidades, en las consecuencias, si edifica, si no edifica. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de esa gente, de esa vida? Ahora, los ungidos deben de orar a Dios siempre, o sea, primero, ¿no? Para que Él apruebe o desapruebe con quienes quieren asociarse y a dónde ir. Aquís y Gat, recuerden estos dos nombres, porque aunque parecen y van a aparecer en los caminos nuestros con buena apariencia, como que pudieran dar alguna diversión o alguna bendición
o algún beneficio, son trampas del diablo. Así que cuídese de los aquí y de ir acá. Es decir, no tomes esa ruta. Es mejor ir por un lugar más largo. Mejor desviarse del camino. Toma una ruta más larga, no importa, es necesario. Pero el Señor es el que va a bendecir. Así que no visitemos a Aquís y no visitemos a Gat porque podemos caer en la boca de los leones. Lo segundo que vemos es la identificación correcta, donde se empieza a identificar quién es el que estaba allí, o sea, David como quién era. Pero miren cómo ocurre, porque quizás David quiso estar allí sin que supieran que era él, o quizás él no esperaba la forma en que se iba a reconocer. Porque nosotros leemos aquí las palabras, pero lo que no vemos en las palabras es la expresión corporal. A veces se dicen las cosas y como se dicen, dice más, ¿verdad, hermanos? La expresión corporal a veces habla mucho. Usted se fija como una persona a veces le mira o le habla, o su postura a veces dice mucho más que las palabras. A veces el silencio habla más que las palabras. No sabemos muy exacto, pero nos damos cuenta que David lo toma como una cosa peligrosa. Miren, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo? Y ahora la gente danza en las iglesias, ¿no? Y hasta usan este pasaje. Pero fíjense que el lío se formó a partir de esa danza. Primero que nada ocurrió en un lugar secular, afuera, en el mundo, las mujeres cantando en las calles. Y segundo, nunca en el pueblo de Dios se permitió semejantes cosas en el templo donde se adoraba a Dios. Nunca. Es más, las mujeres ni adoraban juntas con los hombres. Pero bueno, hoy quieren danzar como David, pero dentro del templo. No, dentro del templo, y hacen cosas así. Lo peor de todo esto, hermano, es que debemos hacernos la pregunta, ¿estamos más espirituales que nunca? ¿Están viniendo la gente con arrepentimientos al Señor? Las cosas que tienen valor no las estamos valorando, y estamos valorando las cosas superficiales, las cosas que realmente no hablan de avivamiento, porque si vamos a hablar de avivamiento, mi hermano, por ejemplo, está allí en 2 de Crónicas 7:14, lo que es un verdadero avivamiento espiritual. Pero hoy creemos en ese tipo de cosas para los avivamientos. Incluso algunos han dicho, literalmente, que la música en las iglesias es para romper el tímpano. Y hermanos, hay un problema, porque la música debe ser para acompañar a la gente, no la gente para acompañar a la música. Hoy en día es tan alto el volumen que entonces es todo lo contrario de lo que es el propósito de la música, para crear un éxtasis emocional que la gente no analice ni piense realmente en lo espiritual. ¿Cómo actuaría la gente si el Dios del cielo de verdad literalmente bajara en gloria? Toda esa gente se quedarían mudos, contemplando la gloria de Dios, humillándose delante del Señor. Sí, alabamos al Señor con gozo, con alegría. Pero hermano, hay estas cosas que ya se están yendo de rosca. Y como dice el dicho, lentamente cada vez más, y no nos damos cuenta. Y llegará el momento que es totalmente un show lo que está. Bueno, hay iglesias que ya son un show. Se trata todo esto. Entonces, si la palabra de Dios no le... Miren la historia bíblica que ha causado los grandes avivamientos. La palabra de Dios. Cuando la reforma, el tiempo de la reforma, pues la palabra de Dios. En una ocasión en el Antiguo Testamento vemos que había una frialdad en hombres. Cuando descubren la palabra de Dios y la abren, hubo un avivamiento extraordinario. Si la palabra de Dios a usted no le anima, que es viva y es eficaz, hermano, no hablemos de otros tipos de avivamiento. Empecemos con el verdadero avivamiento. Entonces, vemos que esto fue lo que ellos recordaron. Fíjense que esto se regó por todas partes. El mundo sabía de las danzas de aquellas mujeres y del problema que aquellas danzas causaron. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y a David a sus 10,000? Ahí empezó todo el lío, ¿no? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat.
Peligrosa alabanza, hermanos. Aquí parece estar dispuesto incluso a recibir a David, pero vemos que los filisteos sospechan de él al decir esto. Ya les digo, no vemos la expresión de cómo, pero parece que fue de una manera sarcástica, parece que fue de una manera que David interpreta, aquí va a haber peligro, esto no está bien. No. Cuidado a veces con las alabanzas, Yo recuerdo hace años una persona que llegó y empezó a alabarme, mire, no me alabes tanto ni me subas tanto que conforme me sube me vas a tirar al suelo. Y así mismo fue. Hermanos, cuando a la gente le gusta que le halaguen, ¿no? Que sentirse importante, cuidado con eso, ¿no? Recuerdo una vez que un pastor contó que después que predicó, y vino una persona y le dijo: pastor, pero qué buen sermón, qué tremendo sermón usted predicó. Y dice: sí, hermana, ya el diablo me lo dijo. Es decir, que él se dio cuenta que hasta Satanás le había dicho a él, lo había exaltado, oía eso en su mente. Hermano, cuidado con las alabanzas. Y esto no quiere decir que usted no pueda reconocer que a mí me agrada cuando alguien viene y me dice: hermano, ese mensaje fue para mí, me tocó a mí. Y eso es importante porque quiere decir que la persona sabe que Dios le habló, ¿no? Y es bueno, hermano, ese tipo de testimonio es bueno. Pero miren, el asunto es que David de repente ve un peligro aquí en este asunto. ¿Y qué empezó a hacer? A portarse como un loco. Bueno, los siervos de aquí fueron los que reconocieron esto, ¿no? Y le dicen: tú eres David, aquel que... Esto me hace recordar a Pedro, cuando Pedro se metió también donde no tenía que meterse y se metió entre la gente que no tenía que estar. Tú eres aquel que está... No. Empezó a actuar diferente a quien él era. Eso pasa cuando nos metemos donde no tenemos que meternos. Caemos a veces en la tentación, nos vemos obligados a actuar de una manera que no debiéramos de actuar. Y entonces aquí pasó algo parecido. Pero a la vez, muchas cosas que oímos tenemos que saber atesorarlas en el corazón y procesarlas en el corazón. Porque aquí el ungido escucha, dice la palabra aquí, David puso en su corazón estas palabras, ¿no? Y tuvo gran temor. Hay que analizar las cosas a la luz de lo que Dios nos ha enseñado. Y esto nos recuerda también a María. ¿Recuerdan la historia de María cuando los ángeles le revelan que estaba encinta y todo lo demás? Dice la palabra del Señor en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas. ¿Y qué quería decir esto? Que meditándolas en su corazón. Hay cosas que hay que ponerlas en el corazón y hay que guardarlas en el sentido de meditarlas, pensar bien para poder discernir y cuidarse de lo que están diciendo. Bueno, leemos que David puso esto en sí, en su corazón, meditó, pero ese temor no era un temor de cobardía. David no era cobarde, se enfrentó a Goliat y peleó muchas guerras y batallas. Era un temor de cuidarse la vida, ¿no? Es un buen temor. Lo tercero es la extraña solución. ¿Qué hizo David para resolver el problema cuando se vio agarrado ahí con esta? Tú eres él, aquel, y en la forma que le dijeron. Miren esto. Así que David no solamente era un músico, sino era un artista, ¿no? Un actor. Vamos a ver esto. Dice 1 Samuel 21:13, dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Oye, tremendo eso. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Tremendo. Wow. Cuando él vio esta situación, David dijo: aquí me matan, algo va a pasar, yo tengo que hacerme aquí el loco. O que ellos crean que yo soy uno que me estoy haciendo pasar por David, ¿no? Algo así, ¿no? Así que David, en consecuencias, consideró necesario actuar con esa clase de sabiduría o táctica. Dice que cambió su percepción, cambió la percepción en sus ojos
cómo uno pone la mirada que parece un loco, algo tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, la situación como que lo hizo sentir obligado a hacer esto. Bueno, es decir, él en ese momento dijo, la cosa no es lo que yo quiero hacer ahora, sino lo que Dios quiere para mí en el futuro. Déjame cuidar esa parte y salvarme de esta, ¿no? Y yo creo que Dios lo hubiera protegido, pero bueno, en la carne, cuando estamos donde no tenemos que estar, nos reímos de chistes que no debemos de reírnos. Cuando nos juntamos con quienes no debemos, actuamos a veces como si estamos apoyando lo que ellos hacen. ¿No se ha puesto a pensar cuántas veces de manera sutil hemos negado también al Señor? Hermanos, pensemos en esto. Así que él se vio en peligro, fingió estar loco, y por cierto, antiguamente, las personas de mentes afectadas así, de esas facultades mentales, se les perdonaba la vida, no importa lo que hacían. Había esas reglas, había esa ley, y él lo sabía. Y por eso David fue sabio en ese aspecto de escoger ese medio. Bueno, déjenme decirle que hoy en día en Estados Unidos esto está por montones. ¿Ya cuántas veces no hemos visto los casos de la gente que matan, asesinan, y después aparecen que están locos? Dicen, tiene un problema mental. Entonces lo meten en vez de en una cárcel o la silla eléctrica, lo meten en una institución de esa y está 2 o 3 años y sale, porque entonces enseguida se curan. Hermanos, bueno, en ese sentido está el loco que se teje por ahí. Y hermanos, esto fue logrado de una manera interesante. Si ustedes leen la narración, él hizo como un tipo de barbarismo, ¿no? Contra las propiedades públicas, haciendo marca, dice, en las puertas. No sabemos el detalle, pero yo me imagino como escribiendo ahí grafitis sin sentido, o símbolos quizás asociados con maldiciones culticas, cualquier locura de esa que él hizo, que la gente, oye, pero está loco este hombre. Y la otra parte es la que él hace algo degradante contra su propia persona, que era la parte de dejar correr la saliva por la barba. Si ustedes analizan, la barba era un símbolo de masculinidad en aquella cultura muy importante, por cierto. Así que, imagínense ustedes. Y entonces, mi esposa, no te preocupes, no me voy a dejar la barba. Entonces, hermanos, era una profanación. Fíjense cómo ellos consideraban esto, una profanación para el hombre actuar de una manera así, despectiva contra su barba. Hay pasajes bíblicos, está Números 12, Deuteronomio 25, Job 17, Job 30, la Biblia habla de estas cosas. Entonces, sería una indicación verdaderamente tenía que estar demente la persona para hacer algo así. Y bueno, este fue el show que presentó David. Ya ustedes ven que David tenía la habilidad de ser un artista, ¿no? Un actor. Y lo hace tan bien, pero tan bien, que aquí quedó convencido. Porque si fallaba en eso, ahí mismo le separaban la cabeza del cuerpo. Es decir, que no podía fallar. Tenía que ser un loco arrebatado con toda su fuerza y con toda su alma. Él dijo, más loco que yo aquí no hay, y ahí fue. Entonces, en 1 Samuel 21:14 dice, y dijo aquí, fíjense hasta lo bien que lo hizo. Esta parte es de aplaudirlo. Cuando yo llegue al cielo, yo voy a ir a David y lo voy a felicitar. Y la verdad que te la comiste con esa locura. De verdad que más loco que tú no lo he visto. Y dijo aquí a sus siervos, he aquí, ¿veis a este hombre demente? Es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Él dice, no traigan ese loco aquí. Imagínense si lo meto aquí en mi casa, acaba con esto. Sáquenlo, boten. Esto es lo que él quería, que lo botaran de la ciudad y salir del problema. Entonces, hermano, ya ustedes ven, se salvó porque en aquella cultura
como ya les dije, veían este problema como que era aflicción de los dioses o de Dios. Y por lo tanto, la regla era, si Dios o los dioses afligían a una persona así, de estar en esa condición, no se les podía afligir más que esa misma aflicción que ya ellos estaban sufriendo. Por lo tanto, estaban protegidos en ese sentido. Entonces, lo que sí el rey protesta, no quería ni verlo en pintura, que lo sacaran de allí, y así es que él sale. Hermanos, les quiero dar una pequeña visión del futuro aquí, porque fíjense que ya les dije que él fue al lugar que no debía ir, se enredó con quien no debía enredarse, pero era porque no era el tiempo de Dios. Y es ahí donde a veces no sabemos discernir si no estamos en sumisión al Señor, porque les quiero hacer ver que en el capítulo 27, transportando al futuro, él regresa al rey Aquís, pero viene con 600 hombres ya armados hasta los dientes, y viene o sea, todos vienen con sus mujeres y todo lo demás, ¿no? Y entonces el rey Aquís, además de exiliarse allí, él les regala incluso la ciudad de Siglat a David. Miren esto, para que vean cuando las cosas son... O sea que no supo, recuerden que al principio le dije, no supo esperar. El ir a apurarse y hacer las cosas no en el tiempo de Dios trae todas estas consecuencias. Y miren, el tiempo de Dios fue perfecto. Ustedes miran más adelante y ese fue un lugar de refugio para él prepararse militarmente y hacer las incursiones militares que hizo contra Saúl, o para protegerse de Saúl, mejor dicho. Es decir, que se preparó para eso David aprendió que a veces Dios permite esas aflicciones para darnos una lección. ¿Por qué les digo esto? Piensen en todas las aflicciones que ustedes han pasado. Quizás algunos jóvenes aquí apenas ninguna y digan, yo no sé de lo que me está hablando el pastor. Pero todos vamos a pasar aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis, en plural, ¿verdad? En plural. Miren, David no hubiera escrito el Salmo 34 si no hubiera sido por todas las aflicciones que él había tenido. Un salmo que ha bendecido a tanta gente, a tanta gente. Miren, el Salmo 34. ¿Quieren venir conmigo? Quiero que vean estos 7 versículos. Ya estamos terminando. El Salmo 34, los primeros versículos. Mira cómo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Miren esto, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Pobre porque no tenemos riquezas espirituales, no tenemos nada que darle a Dios, sino Él a nosotros. Este pobre en bancarrota clamó al Señor, este pecador, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, el Salmo es más largo, ¿no? Pero quiero decirle este pedacito. Lo que quiero decirles es esto, que aunque David pecó, ya vimos la semana pasada que mintió, y hablamos de la mentira de David, y a pesar de que se metió donde no tenía que meterse, Dios es fiel a sus hijos, y nos rescata, nos cuida. Es decir, aunque David fuera criticado, burlado, atacado, subestimado, menospreciado, todo lo demás, no iba a cambiar lo que Dios quería hacer con él. Y ya les digo, David no hubiera bendecido a millares si no hubieran sido por las aflicciones.
Hermanos, no le tengan miedo a las aflicciones, ténganle miedo al pecado. Por lo general el creyente prefiere pecar para evitar una aflicción y no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Si entendiéramos esto, prefiriéramos enormemente y profundamente las aflicciones de Dios antes que pecar, porque en cada aflicción hay bendición de Dios. Miren, si sin el encarcelamiento de Juan Bunyan no hubiera escrito él el famoso libro que ha bendecido a tantos cristianos con sana doctrina, El progreso del peregrino. Sin haber sido aislado en el castillo de Wartburg, Lutero no hubiera tenido el tiempo de traducir la Biblia al alemán. Aflicciones para bendiciones de Dios. Casiodoro de Reina, solo después de ser quemado en efigie y declarado maldito por los inquisidores de España, emprendió en Ginebra la traducción de la Biblia al castellano. Las aflicciones que brotan bendiciones de Dios. Catalina, la esposa de Lutero, dijo: nunca hubiera sabido lo que tales o cuales cosas querían decir en muchos salmos, ni el significado de ciertas obras del Espíritu, ni jamás yo hubiese comprendido la práctica de los deberes cristianos si Dios no me hubiera hecho pasar por la aflicción. Hermanos, el pecado nada bueno produce, pero las aflicciones sí. En los hijos de Dios siempre es para bien, siempre. Dios les estaba preparando a David un camino y lo estaba preparando a él para su obra futura por medio de estas aflicciones que hemos estado señalando. Pero por seguro, de todas ellas le librará Jehová. Amén.